Hola, muy buenas tardes. Em, ya en unos minutos iniciamos. Estamos nada más esperando que se conecten más personas. Buenas tardes, de acuerdo. De parte mía, bueno, mi nombre es Álvaro Ruiz y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro webinar eh, y de parte también de Datasoft. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar. Primero, agradecerles por aceptar nuestra invitación. Y la verdad, bastante contento de que tengamos tanta convocatoria en, en en nuestro webinar. Em, la dinámica, bueno, vamos a tener la dinámica va a ser sencilla, vamos a mantener los micrófonos apagados. El webinar va a ser aproximadamente de una hora, y podemos ir realizando consultas en el chat, este, y al final podríamos atender las consultas. Dentro de nuestros expositores tenemos, bueno, la, el privilegio, bueno, tener acá dos seniors consultores en el área de seguridad. Está el señor Don Randall Abarca y el señor Don Gabriel Cortés, ambos ya con trayectoria amplia en temas y conocimiento de lo que son seguridad de la información, ciberseguridad, temas de continuidad de negocio, mejores prácticas y gobernanza en TI. Por acá, bueno, unas de algunas certificaciones que contamos, que cuentan nuestros expertos. Bueno, y sin más preámbulo, podemos ya comenzar a darle inicio a nuestro webinar. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, más bien, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Qué privilegio contar con esta enorme asistencia. Un agradecimiento también a la Cámara de Industrias por facilitar esta convocatoria y también a Procomer que se han unido en esta iniciativa que tenemos precisamente para transmitirles a ustedes este tema que definitivamente el momento en el que estamos viviendo, el tiempo en el que estamos viviendo, se ha vuelto sumamente relevante, el tema de la seguridad. El enfoque de hoy es seguridad de la información y le hemos llamado de esa forma seguridad sin fronteras. Y es que tenemos que decirlo de esta manera. Antes era algo deseable el abordaje de la seguridad. No había tanta exposición de los datos, pues existían esos nichos que se creaban dentro de las mismas organizaciones, incluso dentro de las organizaciones la información se encontraba descentralizada. Luego empezamos a evolucionar hacia una conectividad constante y completa, donde los datos empezaron a tener ya una
exposición hacia el Internet, ¿verdad? Y esto fue lo que empezó a facilitar que hubieran tantos ataques y tantas vulneraciones hacia la información, de manera que esto empezó a llamar la atención fuertemente y se han creado diferentes campañas, diferentes estándares, mejores prácticas, y todas en procura de asegurar un activo tan valioso y tan trascendental para las organizaciones, que tiene que ver con que todas las organizaciones en su misión y en su razón de ser están gestionando información. Y ahora la seguridad ya no es solamente una moda, sino que los últimos años, sobre todo, y lo que hemos vivido en el ámbito de las instituciones nuestras acá en Costa Rica específicamente, y de lo que conocemos de las noticias de afuera, ¿verdad? Nos dicen que es un requerimiento, no podemos avanzar si nuestra información no permanece confiable, segura, íntegra. Y por lo tanto, a este webinar se le ha llamado Seguridad sin Fronteras, teniendo en cuenta una situación. Antes, cuando un país podía ser vulnerado porque su riqueza podía ser expuesta, podía ser robada o algo por el estilo, ¿verdad? Pues era un tema de que sus bienes y sus riquezas se podían contemplar de manera física. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que los países y su riqueza en gran medida se encuentra en bancos de datos, en bases de datos, en data warehouse, en diferentes elementos donde esos almacenamientos de información se convierten en gran medida en la riqueza de los países, en la riqueza de las empresas. Y por eso el concepto de seguridad sin fronteras, porque ahora el tema de la seguridad trasciende las fronteras y se convierte en un elemento trascendental que nosotros debemos velar desde las instituciones y desde los países. Unir esfuerzos, empresa privada, empresa pública, expertos en seguridad de la información, hackers éticos, especialistas en cybersecurity, todos en procura de tener ese proceso acelerado que lleva el tema de la vulnerabilidad hacia la información. Entonces, sin más, procedemos, avanzamos ahí y vamos a entrar ya en materia. Hoy hay tres aspectos sumamente relevantes que les queremos presentar. No nos vamos a quedar solamente con un tema puramente conceptual, sino que también vamos a presentarles herramientas. Este es el primero de los webinars que presentamos hoy, a pesar de que sí la conversación va desde una perspectiva más, más de conceptos, pues vamos a avanzar en un segundo webinar donde nosotros vamos a estar presentando ya con una perspectiva muchísimo más técnica. Entonces, avanzamos ahí, por favor. Ahí creo que Álvaro, usted tiene el control de la presentación, o Gabriel Cortés. Entonces, avancemos para entrar de una vez, por favor, en materia. Gracias, don Randall. Así es, vamos a revisar rápidamente una serie de conceptos que me imagino que ya algunos conocen, pero que es importante interiorizar. Cuando hablamos de seguridad de la información, tenemos muchas ideas, ¿verdad?, de cómo atender la seguridad de la información. Pensamos en amenazas, vulnerabilidades, el impacto, en todos esos escenarios que se materializan en el día a día e incluso que hemos vivido en algún momento por algún incidente de seguridad. Pero cuando hablamos de seguridad de la información, la manera más sencilla de entenderlo es como aquel esfuerzo que vamos a realizar para garantizar las características de seguridad de la información. ¿Cuáles son esas características de seguridad que debemos garantizar sí o sí? Bueno, a esto le llamamos la tríada de la seguridad. La tríada, ¿verdad? Los tres elementos claves que son la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de la información. Cuando hablamos de disponibilidad, estamos hablando de que la información siempre va a estar ahí, disponible para su uso, ya sea que la quiero utilizar un fin de semana, o la quiero utilizar o acceder a ella
en horas de la madrugada, puede ser que estemos trabajando. Cuando hablamos de confidencialidad, estamos hablando de que la información únicamente va a ser accedida por aquellas personas que tienen el permiso de accederla y verla en determinado momento. Y cuando hablamos de integridad, estamos hablando de que nadie más puede cambiar esa información. Entonces, estas características son las mínimas necesarias relacionadas con la seguridad y son Gabriel, las que en nuestro día a día trabajamos para garantizarnos que estén disponibles. nada más avisarle que la presentación no está avanzando por aquello, creo que se tiene el control. Ok, Entonces, estamos viendo solamente la pantalla principal, entonces si puedes compartir de vuelta, por favor. me Ahora confirmo. sí, ya estamos Ahora, viendo la Ahora sí, tarea que estás exponiendo. Muchas gracias. excelente, gracias. gracias. Bien, y cuando hablamos de ciberseguridad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de una parte de la seguridad de la información. La seguridad de la información aborda aspectos generales. Por ejemplo, la información que no únicamente está soportada mediante tecnología. Por ejemplo, la información en una conversación, la información que está en nuestras mentes, la información que está incluso en soporte papel. Toda esa información que aborda la seguridad de la información. Pero la ciberseguridad como tal aborda aquella información digital o lo que llamamos como activos digitales. Y esta información por lo general está en un centro de datos. ¿Verdad? Nos imaginamos un centro de datos donde se almacena, se procesa e incluso se distribuye toda la información. Entonces, desde acá, todos los esfuerzos que se realizan para garantizar que los ataques que vienen del ciberespacio puedan ser detectados para evitar eventuales agresiones o violaciones a la seguridad de la información. Información digital. Y eso es lo que ahorita está en boca de todos, ¿verdad? Principalmente la ciberseguridad o seguridad de la información orientada a activos digitales. Ahora, me gustaría escuchar a don Randall como empresario y experto en materias de seguridad, conocer cómo él percibe desde la industria, desde el conocimiento de procesos de seguridad, qué tan importante es para una organización manejar una buena gestión de la seguridad de la información y por qué cree que hoy en día es tan necesario implementar procesos de seguridad. Gracias, Gabriel. Cuando nosotros visualizamos el concepto filosófico, primeramente, de una organización, la organización llega y se traza una visión y dice, en 10 años queremos estar allá. Entonces, setea una visión clara, una visión con la que toda la organización se casa, por decirlo de alguna forma, y una visión que va a definir de ahí en adelante cuáles son los servicios que la organización va a dar o la razón de ser, cómo la va a interpretar mediante servicios para garantizar que se alcance esa visión de futuro. Entonces es ahí donde también desde la perspectiva filosófica se adquiere un enunciado de misión, que la misión dice, ¿cómo voy a cerrar la brecha entre donde estoy hoy y lo que quiero alcanzar a futuro? Entonces trazamos una visión, trazamos una misión y además articulamos una serie de valores. Y es este tema del que nos va a hablar Gabriel también adelante, los valores que establecen la cultura de la organización. Y es tan importante hablar la perspectiva de la cultura de la organización, porque fíjense en que el concepto de los tres grandes pilares que sostienen el tema de la seguridad de la información y que también nos los va a conversar Gabriel, tiene que ver con el tema de personas que tienen que estar debidamente culturizadas. Tiene que ver con los procesos de negocio mediante los cuales se brinda un servicio que interpreta la razón de ser de la organización. Entonces, yo tracé una visión, quiero ser, qué sé yo, en 10 años el banco líder en la prestación de servicios bancarios, valga la redundancia, ¿verdad? En la región, por decir algo. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces establecemos un enunciado de misión y luego empezamos a escribir cuáles servicios vamos a estar entregando. Pero después hablamos de inmediato de las personas. ¿Cuál va a ser la cultura
interpretada mediante valores que caracterizan a esas personas. Entonces, es tan importante el tema de la información porque todos los procesos que se van a estar ejecutando para una entrega de valor, cuando una organización entonces va a generar servicios de préstamos bancarios, por decir algo, empieza a articular diferentes procesos de manera que al final entrega un valor, que ese valor es un préstamo aprobado o un préstamo denegado que siguió todo un proceso y por una serie de criterios, después de articularse esos procesos, se da esa entrega de valor. Entonces, la visión nos dice el norte, la misión nos dice el por qué y el cómo lo vamos a conseguir, y la cultura se establece mediante esos valores. Pero esta misión se traduce a servicios y esos servicios se articulan mediante procesos de entrega de valor y cada proceso, desde que yo recibo información, modifico información, consumo información, consulto información, todos esos elementos que si los vemos claramente están articulados desde la data combinada que se convierte en información. Todos esos son los elementos que a lo largo de la cadena de entrega de valor me permiten a mí que cumpla con la misión y con la razón de ser. Por eso, la información interpretada desde la cultura de la organización me deja a mí saber si una empresa va a ser exitosa o no, pero esa interpretación tiene que ser clara mediante la cultura y entonces tiene que haber cultura de seguridad, cultura de riesgos, cultura de continuidad, cultura de calidad. Todos esos elementos deben estar arraigados dentro de la cultura de la organización. De lo contrario, esa organización no va a alcanzar su norte, su razón de ser, porque el pilar fundamental, que son las personas que van a manejar esa información en los procesos, estarían eventualmente por un tema de cultura descuidando un elemento tan importante como este. Eso sería, Gabriel, de manera resumida. Muchas gracias, Donald. Así es. Y todo esto nos trae una serie de beneficios. Estos beneficios están asociados principalmente con la reducción de riesgos de pérdida y robo de información, por ejemplo, ya que contamos con un proceso de seguridad y metodologías de gestión de riesgos que nos permitan identificar cuáles son aquellos activos de información que merecen la pena ser gestionados e implementarles controles de seguridad. También, muy importante, como parte de los beneficios, es pues conocer cuáles son los activos de información críticos. A veces pensamos en seguridad de la información, pero no tenemos claro cuáles son esos activos de información que son realmente críticos para la organización. ¿Será que la información financiera es crítica? ¿Será que la información contable o la información relacionada con algún proceso crítico de negocio es crítica? ¿La tenemos respaldada, resguardada, con los controles adecuados de seguridad? ¿Realmente tenemos un entendimiento real del riesgo de la organización? ¿Qué riesgos estamos corriendo? E incluso, ¿cuál es el apetito de riesgo actual de la organización al cual nosotros tenemos que resolver con controles adecuados según el apetito de riesgo? Bueno, todas estas preguntas que surgen a la luz de hacer un análisis de la seguridad de la información y de los riesgos que corremos o que pues enfrentamos en nuestro día a día, tienen que responderse como parte del mismo proceso. Bueno, estos son beneficios. Una vez que nosotros tenemos ya una idea de cuáles son las respuestas a estas preguntas, se genera una mayor tranquilidad, porque sabemos por lo menos un norte, tenemos un horizonte claro de qué medidas tomar para abordar de manera más efectiva la seguridad de la información. Ahora, sabemos que en la industria existen buenas prácticas que nos orientan sobre aquello que pues podemos utilizar como conocimiento colectivo, ¿verdad? Que nos da la industria, todas estas buenas prácticas. Entonces yo le quisiera preguntar en este momento a don Randall, ¿por dónde podemos empezar? Y no morir en el intento cuando buscamos implementar alguna buena práctica de la industria, porque siempre es una pregunta, ¿verdad?, que nos hacen, muy recurrente, es, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué metodología utilizo? ¿Qué conocimiento de la calle, como dicen, puedo utilizar
para poder implementarlo y adoptarlo, y como ahora está de moda la palabra, tropicalizarlo, ¿verdad?, a las necesidades propias de mi organización. Don Randall. Muy bien, muy bien. Efectivamente, cuando hablamos de seguridad de la información, por ahí tuvimos la dicha de participar hace muchos años. La primera institución en la que se hizo un desarrollo de un sistema de gestión de seguridad de la información en Costa Rica, en ese tiempo, a la luz de la primera versión que había de normas técnicas por ahí del año 2007, desarrollamos ese sistema de gestión, el INA. Yo recuerdo que una de las primeras preguntas que surgió en aquel entonces es, bueno, ¿y cuál estándar, cuál mejor práctica, qué metodología, qué de lo que hay en el mercado nos resulta más conveniente? Y bueno, eso ahora, tras de todo, se ha ampliado la oferta de posibles estándares y mejores prácticas. La realidad de las cosas es que un concepto de seguridad tiene que visualizarse desde la perspectiva de la gobernanza. Por eso les decía de inicio, cuando visualizamos que lo que tenemos que desarrollar es cultura de seguridad, cultura de continuidad, cultura de riesgos o de manejo de riesgos, es un tema cultural dentro de la organización donde en primera instancia, antes incluso de ir a buscar qué hay en el mercado allá afuera como estándar o como mejor práctica, es primero identificar cuál es la información y cuáles son los requerimientos de seguridad que mi información tiene. A nosotros nos mencionaba Gabriel aquella triada al inicio y nos decía, es esta la información y los requerimientos que tengo de confidencialidad de esta información son estos, estos, estos. Incluso me puedo hacer asesorar por expertos que me ayuden a explorarlo, pero desde la perspectiva de la gobernanza de una empresa o de una institución, debe haber claridad cuáles son los requerimientos de seguridad que tiene que tener la información en nuestros procesos de negocio, porque habrá información que puede ser expuesta públicamente. Hay información que al cierre de un proceso puede volverse información pública, pero que durante el proceso tiene que permanecer confidencial, que en todo momento debe estar íntegra esa información y sobre todo que hay momentos críticos de disponibilidad también de esa información, sobre todo cuando se están articulando procesos y esos procesos pueden tener un impacto financiero si esa información no estuviera disponible. Entonces es, en primera instancia, identifico mi información, los requerimientos de seguridad que tengo y ahora sí me voy a cubrir con un marco que me asegure a mí que lo abarca todo desde una perspectiva integral. En determinado momento tuvimos por ahí las normas técnicas, después viene el MISIT y nos orienta de una forma muy positiva utilizando un marco ya con muchísimo reconocimiento como es el COVID 2019, que eso es como la sombrilla que lo tapa todo, ¿verdad? Porque nos lleva a establecer los procesos de gobierno, de planificación, de construcción, de ejecución de los servicios de monitoreo de la información y luego para entrar en temas mucho más específicos, ya el conocimiento puramente técnico, puro y duro, ahí nosotros nos podemos agarrar de un ISO, un estándar de seguridad como el ISO 27001. Y cuando nos visualizamos con información que vamos a exponer a través de Internet y demás, de una vez con el 27032. Pero hay diferentes estándares, 27001, seguridad de la información, 27002, los controles de seguridad de la información, 27005, eso es riesgos de seguridad de la información, y 27032, que es cybersecurity, ciberseguridad. Entonces es una forma de articularlo. Y TIL existe acá porque hay una capa que interpreta mediante servicios de tecnología los servicios institucionales, antes de agarrarnos con elementos de infraestructura. Por eso ahí existe este concepto, ¿verdad? Siempre hay una capa de servicios que visualiza la organización, que son servicios de tecnología, que le están dando sustento a los servicios propiamente de una organización. Entonces, ese sería como un orden de abordaje. Gracias, don Randall. Y me ha llamado la atención una palabra que ha mencionado en algunas ocasiones ya al iniciar la sesión y es la palabra gobernanza, ¿verdad? Lo que es el gobierno, este sistema de gobierno que es como esa cabeza, ¿verdad? Que establece el horizonte hacia dónde se tiene que dirigir la estrategia en materia de seguridad de la información. Aquí tenemos 7 elementos que conforman este gobierno y nos gustaría que nos hable sobre estos elementos que conforman la gobernanza. Muy bien, ahí el concepto de visualizar el tema de la seguridad de la información desde la gobernanza de una vez implica que
la alta gerencia, que la alta dirección va a tener una implicación directa en este proceso y no como así hacía antes que decía un amigo, el tema de seguridad de la información se ve como la herencia de los de TI, ¿verdad? No es una herencia de TI, no le toca al área de tecnología. Tienen su participación relevante, pero es un tema de gobernanza de la organización. Entonces, desde los procesos mismos donde se articula cuáles son los beneficios que busca la organización a través de su razón de ser, cuáles son los recursos y el manejo óptimo de los mismos, cuáles son los riesgos que tiene que manejar adecuadamente para que los beneficios se entreguen y definitivamente cómo asegurar la entrega de beneficios, ¿verdad? Que son procesos puramente de gobierno. Desde aquí tiene que atenderse el tema de seguridad de la información y tiene que haber un lineamiento. Pero vamos, qué interesante. Si nosotros no tenemos establecidos políticas, principios y prácticas, entonces, eventualmente, cuando tengamos una estructura organizativa y llegamos y creamos un organigrama y nos parece que este organigrama integra y de alguna forma va a ser sumamente útil porque estos son los perfiles, los roles y las responsabilidades, pero si no hay un conjunto de principios o no está establecido un marco de gobernanza, entonces estas estructuras organizativas no van a tener mucha claridad de qué es lo que tienen que estar haciendo, de qué es lo que se espera de ellos, de cuál es la responsabilidad que se le ha designado desde el gobierno mismo. Beneficios, como les decía, recursos, riesgos y donde nos aseguramos que obtienen sus beneficios también las partes interesadas. Entonces, deben existir esas definiciones claras, los marcos de trabajo, marcos normativos que establezcan quién va a hacer las cosas y de qué forma deberíamos estarlas entregando, para que cuando tengamos una estructura organizativa va a ser de una forma más sencilla de delegarle. Quiero que empecemos a prestar atención en algo. Cuando nosotros estamos haciendo análisis de riesgos, todas las instituciones a las que vamos tienen una forma distinta de interpretar cómo hacer su análisis de riesgos. Casi todas tienen una forma diferente. A veces se basan en ISO 31000, que es el tema del riesgo corporativo, para empezar el proceso de gestión de riesgos. A veces se basa en algún otro marco o en alguna herramienta específica que ya tienen desarrollada y que de esa manera interpretaron lo que en su momento se llamó el CEBRI, ¿verdad? Pero si nosotros vemos, estos 7 ámbitos componen el origen principal de las fuentes de riesgo que una organización puede tener. Y hay un riesgo alto si una organización no tiene definidos sus principios, políticas y procedimientos. Incluso el tema de definir cuál es la cultura. Dijimos visión, misión y valores, ¿verdad? Y cuál es la cultura que debe establecerse para las personas. Eso es una fuente de riesgo. Si no está claramente una estructura organizativa, ya definida, con roles y responsabilidades claras, también eso es una fuente de riesgo, porque eventualmente no va a haber una responsabilidad por el manejo de lo que es valioso como la información. Y luego, si no están claramente identificados esos procesos sustantivos, esos procesos estratégicos, esos procesos de apoyo, entonces tampoco a esa estructura organizativa le vaya a poder decir desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de apoyo, desde el punto de vista operativo, cuáles son esas responsabilidades a la hora de aterrizar el trabajo sobre recursos. Entonces sería una fuente de riesgo muy grande. Luego, si no está claramente identificado cuál es la infraestructura y aplicaciones, y ahora les decía, es que desde tecnología nosotros interpretamos mediante una capa o un catálogo de servicios de tecnología, interpretamos la organización, pero la organización tiene un catálogo de servicios interno de cómo un área le sirve a otra área y cuál es la calidad del servicio que la otra área está esperando y también cómo le sirve eventualmente al ciudadano o cómo le sirve pues al cliente, ¿verdad? De la organización tiene que estar identificada claramente. Esta es mi visión, misión, mi razón de ser y la interpreto en estos servicios. Y desde tecnología, nosotros vamos a ser habilitadores mediante estos servicios tecnológicos y mediante esta infraestructura tecnológica. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Que pensamos en tecnología sin pensar en el negocio. Nos brincamos esa capa y no hablamos lenguaje de negocio. Entonces el negocio no entiende qué estamos diciendo nosotros con toda aquella verborrea, ¿verdad?, que tenemos desde TI, hablando en un lenguaje puramente técnico, porque nos hemos brincado la capa o el catálogo de servicios de tecnología que están siendo los habilitadores de los servicios de negocio. De ahí para abajo la infraestructura, eso es lenguaje técnico. Para eso existen ya los técnicos, ¿verdad? O los ingenieros que nos vamos enfocando en cada uno de esos elementos. Pero debe haber una adecuada interpretación de cuáles son los servicios y eventualmente aplicaciones, infraestructura, bases de datos, y ahí sigue ese árbol de activos para interpretar los servicios organizacionales. Y luego, el meollo del asunto, el por qué estamos acá. La información que siguiendo estos principios
la va a operar esta estructura organizativa sobre estos procesos que tenemos acá, ejecutando las actividades de sus procesos y utilizando esta infraestructura y estas aplicaciones. Entonces, todo lo anterior converge precisamente en la información, porque la información es resguardada desde los principios mismos, desde la cultura misma, desde las políticas mismas. Es asignada esa información desde las estructuras organizativas, es operada en los procesos y es ejecutada en la infraestructura tecnológica en la mayoría de los casos. ¿Y por quién? Por personas que deben tener ciertas habilidades y competencias desarrolladas para el manejo de esta información, que les fue asignada en una estructura organizativa, que la ejecuta en una aplicación, que corren las actividades de un proceso atendiendo a los principios. Y finalmente, y no menos importante, porque les decía que desde la gobernanza y desde la concepción filosófica de la organización, donde decimos visión, misión, la razón de ser de la institución y los valores que deben privar para la ejecución de todos los servicios anteriores, se debe generar la cultura, ética y comportamiento. Cultura de seguridad, cultura de riesgos, cultura de continuidad, cultura de calidad. Adelante, Gabriel, porque me estoy extendiendo mucho. Muchas gracias, don Randall. Nos queda claro que todos estos elementos que visualizamos forman parte de un engranaje de negocio, ¿verdad? Que se complementan y son integrales y que nos permiten, pues, movernos hacia donde queremos, ¿verdad? Que en este caso es implementar seguridad. Muchas gracias. Seguimos y vemos ahora estos tres elementos que resumen el enfoque anterior, ya que cuando hablamos de elementos que nos mueven hacia la seguridad, tenemos a los procesos como el motor que mueve el negocio, el motor que nos mueve hacia aquellas implementaciones de controles de seguridad que se necesitan para la organización. Pero también necesitamos tecnología que automatice estos procesos. Y también necesitamos personas capacitadas que de manera sinérgica puedan ejecutar procesos mediante tecnología. Entonces, estos tres son pilares fundamentales que nos permiten entender cómo funciona esta amalgama de elementos dentro del negocio y que, como bien decía don Randall, no podemos ver la seguridad de la información como un elemento aislado, únicamente ATI como único responsable, sino ver todos los aspectos de seguridad que pues intervienen a lo largo y ancho de todo el negocio. Ahora vamos a ver problemáticas, vamos a ver una serie de problemáticas que son de común entendimiento de algunos casos, que hemos identificado en muchos de los proyectos en los que hemos participado en materia de seguridad y queremos compartir con ustedes. Uno de ellos es creer que la responsabilidad de la seguridad de la información es únicamente de TI. Bueno, para estos, pues, para algunos podría ser incluso romper con un paradigma, porque todo desde siempre, ¿verdad? Se ha visto como la seguridad es únicamente responsabilidad de TI. E incluso ya los departamentos de TI ni siquiera se cuestionan esta responsabilidad y la asumen. Sin embargo, la seguridad de la información tiene un ámbito mucho mayor. ¿Por qué? Porque no toda la información está soportada mediante tecnología. ¿Qué pasa con la información que no está soportada mediante tecnología? Por ejemplo, la información que está en soporte papel o la información que está en una conversación en un pasillo. ¿Quién se asegura de mantener conversaciones seguras? ¿Quién dice que una gerencia no puede conversar con otra gerencia en un pasillo temas delicados relacionados con el negocio, que puede ser incluso temas sensibles, por ejemplo, el despido de algún colaborador? Eso no es una conversación que se toma a la ligera y que se conversa en un pasillo. Eso debería conversarse en una sala privada. Pero ¿es TI el responsable entonces de garantizar la seguridad de esa conversación? No, ¿verdad? Porque se sale de sus capacidades. No está en soporte tecnológico. Entonces ven cómo la seguridad de la información va más allá de lo que entendemos como seguridad tecnológica o ciberseguridad. Por eso es importante tener esta consideración.
Ahora, ¿qué podemos hacer para atender esta problemática? Primero es darle un posicionamiento a TI de socio estratégico, de manera que TI pueda verse como ese músculo que apoya a nivel estratégico las tecnologías a nivel de la organización. Y también responsabilizarnos todos a nivel organizacional de que la información, pues yo tengo una cuota como usuario de la información de mantener esas características de calidad que veíamos al inicio, integridad, confidencialidad y disponibilidad. Entonces, al final yo tengo que crear esa conciencia, esa cultura de la cual hablaba don Randall anteriormente, para que todos podamos pues ser partícipes de esa seguridad. Desde nuestras trincheras, desde nuestra oficina, desde nuestra computadora, ahora con el trabajo, incluso desde nuestras casas. Don Randall, háblenos de la siguiente problemática. Efectivamente, creo que esta problemática ya ahora es menos frecuente porque hay un altísimo nivel de concientización de la necesidad de abordar desde la alta gerencia los temas de seguridad, precisamente porque los impactos que se han sufrido en los últimos meses o años sobre, precisamente por la materialización de esos eventos de seguridad de la información en nuestras organizaciones, nos han movido el piso, por decirlo de alguna forma, y nos han hecho pensar que esto es algo muy serio y que tiene una repercusión tan fuerte, porque antes escuchábamos esas historias donde eventualmente eh, una organización, sobre todo pasa en las organizaciones privadas, pues el daño en reputación es tan alto que una organización puede desaparecer. Y bueno, las pérdidas tienden a ser tan altas en temas de reputación y a veces incluso en términos económicos que pueden pues hacer que una empresa desaparezca. Entonces, eso ya ha subido el nivel de conciencia y ahora es más frecuente ver cómo, incluso ver la asistencia que tenemos hoy a este webinar. Estoy muy contento porque es, es pues muchas personas las que se han podido conectar, pero ya mismo nos dice que hay una conciencia de que este abordaje es necesario y que tenemos que estar haciendo algo más al respecto. Ahora, yo aquí quiero mencionar algo. Ahora nos decía Gabriel, pues la seguridad ya no es solo un tema de TI, ya ahora se está involucrando la alta gerencia, pero tenemos una pregunta, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo nos aseguramos que la alta gerencia estamos haciendo las cosas desde donde nos toca, las estamos haciendo bien? Asegurémonos que la seguridad no es un esfuerzo aislado que hacemos a principio de año y después vemos a ver si el próximo año contratamos. Es que establecemos un sistema de gestión de seguridad de la información, un sistema de gestión de ciberseguridad. Cuando nosotros decimos que el abordaje lo hacemos mediante un sistema de gestión, estamos diciendo que quedaron procesos vivos y constantes y permanentes ejecutándose a lo largo del año que me llevan a mí a hacer la planificación de la seguridad, la ejecución de controles, la revisión y las respuestas oportunas con base en esas revisiones que tuvieron. Seguimos en ese ciclo de Deming asegurando que tenemos una evaluación y una planificación y una ejecución constante. Entonces, sistemas de gestión. ¿Cuál es la directriz que tiene que salir desde la alta gerencia? Que tengamos un sistema de gestión de ciberseguridad. Si no lo hacemos mediante un sistema de gestión, hoy contratamos y nos hacen un análisis de vulnerabilidades y nos dice, oh, estás bastante bien, pero mañana se inventan 10 o 20 formas de vulnerar lo que hoy tenemos. Entonces se materializan las vulnerabilidades, pero no fue que hace 8 meses hicimos o hace 10 meses o hace un año hicimos una inversión. ¿Qué pasó con eso? Debe haber un sistema de gestión de ciberseguridad. Entonces mencioné primero cultura hace un ratito. Desde la gobernanza tiene que venir el hecho de que nos culturicemos en la organización. Y la segunda que estoy mencionando como relevante, que es la dirección que debe darnos la alta gerencia, es asegurar que hay un sistema de gestión. Este tema de la cultura precisamente nos lleva a que en los diferentes niveles en TI nos culturizamos y sabemos que tenemos una responsabilidad con los controles específicos que nos van a poner de frente un ISO como el 27002, ¿verdad? Que tiene un conjunto de controles, 114 controles, 14 dominios, bueno, un número ahí importante que nos pone en el 27005, haga su gestión de riesgos de seguridad. Y entonces nosotros vamos viendo desde un lenguaje más técnico
pero el abordaje debe ser de toda la organización y esa culturización es a lo que nos lleva. En primera instancia, toda la población de la organización debe ser culturizada. Nosotros esto lo trabajamos desde hace muchos años y le llamamos campañas de capacitación, concientización, entrenamiento, porque la parte de capacitación se la damos a la alta gerencia. El entrenamiento, y eso es para que sepamos como alta gerencia, como comité estratégico institucional, qué deberíamos estar haciendo de cara a la seguridad. Sí, generemos cultura, tengamos un sistema de gestión, aseguremos que todas las personas somos responsables, pero el resto de la población debe llevar concientización, entrenamiento técnico para nuestros ingenieros, capacitación para nuestra alta gerencia y también concientización para todos, ¿verdad? Eventualmente, ya si ponemos algunos sistemas o softwares específicos, pues ya todas las personas que lo operan tienen que llevar capacitación. Capacitación, concientización y entrenamiento, cultura, ética y comportamiento. Avanza, Gabriel, por favor. Muchas gracias, don Randall. Precisamente para cerrar con el punto de cultura, muy importante como parte de la solución, es garantizar que la cultura, pues, se ve desde un enfoque jerárquico, donde el más alto mando es quien decide la cultura, define la cultura. Si el más alto mando, la jefatura o la gerencia, no le ve relevancia a temas de seguridad, muy probablemente todos sus subordinados también no le vayan a dar relevancia a temas de seguridad. Por eso, la gobernanza es tan importante, porque la gobernanza es la cabeza que no solamente da dirección sobre la estrategia, sino también define la cultura en materia de seguridad. Y de ahí, pues, permea al resto de la organización. También tenemos otra problemática, que es la falta de integración del proceso de seguridad con el resto de la organización. Muchas veces la seguridad de la información se ve como un proceso aislado, como un proceso que hay que ejecutar allá una vez en cuando. Sí, por ahí lo vemos, contratamos a una empresa, ejecuta los análisis de vulnerabilidad, ejecuta las herramientas, deja los resultados, después vuelve, pero no hay un proceso integrado con la organización. Y esto adolece. ¿Por qué? Porque, como decía don Randall, tiene que verse como un sistema de gestión, enmarcado en un esquema de mejora continua, donde está la planificación, donde está la ejecución, la verificación y la mejora continua del proceso de seguridad. Si no lo vemos como un proceso integrado, no lo vemos como un sistema de gestión de seguridad de la información, lo que pasa es que los esfuerzos que se hacen en una iteración no trascienden. O sea, yo ejecuto una vez, pero muy probablemente eso no me va a generar resultados a largo plazo. De ahí la importancia de mantener un proceso integrado dentro de la organización, que se vea como parte de los demás procesos, incluso de negocio, y eso va a permitir, pues, tener los resultados a largo plazo que estoy esperando de la implementación de un proceso de seguridad. ¿Qué recomendamos? Bueno, en este caso recomendamos que se vea esta integración, generar una cultura en el proceso y que realmente esto venga a generar un beneficio a largo plazo y que se vea no como un proyecto, sino como un sistema de gestión. Otra problemática es el manejo de los incidentes de seguridad de la información. Como no tenemos un proceso de seguridad establecido, cuando se presenta un escenario, una posible violación a la seguridad de la información, o incluso cuando se materializa un evento de seguridad, la organización corre y no haya qué hacer, ¿verdad? Y en esos escenarios es cuando nos damos cuenta que necesitamos mejorar la seguridad. Entonces, la seguridad tiene que verse desde una perspectiva más proactiva, no reactiva, cuando ya sucedió o se materializó un incidente de seguridad, sino más bien verla como esa manera de implementar controles preventivos que me van a permitir a largo plazo atender un incidente de seguridad y que las repercusiones sean menores. No podemos evitar, ¿verdad? No podemos asegurar el 100% de la seguridad, pero sí por lo menos podemos implementar los controles mínimos necesarios que nos permitan, pues, atender cualquier incidente, y para esto se deben establecer políticas
para la gestión de incidentes y protocolos, donde hay actores que ya incluso están establecidos, ¿verdad? El equipo de respuesta a incidentes, ya tenemos incluso concientización sobre el personal, tenemos personal concientizado, sensibilizado, capacitado, que está pues preparado para atender una eventualidad. Entonces, esto es algo que adolece, pero la atención o la manera de atenderlo es a través de la implementación de un proceso de seguridad. Otra problemática que tenemos es que únicamente se implementan controles técnicos. Bueno, sabemos que hay una serie de procesos que se deben implementar y también controles que no son únicamente técnicos, también hay controles administrativos que deben implementarse un poquito más a alto nivel. Por ejemplo, controles como el gafete, el registro de bitácoras cuando hay acceso, controles perimetrales para acceder a la información o acceder a los edificios o recintos de centro de datos. Todos estos controles también tienen que ser gestionados y para eso tenemos la ISO 27002 que nos da una serie de controles que nos puede facilitar en la implementación. Y bueno, y desde la perspectiva de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, basado, por ejemplo, en la ISO 27001, se debe establecer una declaración de aplicabilidad, que es precisamente un SOA que llaman, ¿verdad? Que es ese compendio de controles que se implementan para garantizar todos los ámbitos relacionados a estos controles, que pueden ser tanto administrativos como técnicos o de gestión. Don Randall, ¿por dónde iniciamos? ¿Qué hacemos? Cuéntanos. Aquí lo que a veces nos mueve al inicio, muchas veces ya es un incidente que se materializa. Como nos decía Gabriel, a veces llega y se materializa un incidente, puede ser un incidente muy fuerte, y de inmediato ya nosotros nos preguntamos, ¿y cómo reaccionamos? Una organización puede reconocer diferentes motivadores que lo llevan a iniciar el proceso de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. De inicio les decía, la gobernanza nos tiene que dirigir primero hacia la cultura, manejar un tema de culturización en el concepto de seguridad de la información y luego a establecer un sistema de gestión. Si ya el motivador fue un incidente de seguridad de la información, entonces capitalicemos ese incidente y convertámoslo en algo que nos dirija hacia una toma de decisiones que después de un tiempo esté rindiendo frutos por el esfuerzo que se está haciendo. Entonces, esos motivadores de seguridad de la información pueden venir desde diferentes ámbitos. Puede ser incluso, bueno, no nos ha ocurrido el incidente de seguridad, pero sabemos que nuestro país está bajo ataque. Por eso hablamos de seguridad sin fronteras. Un país bajo ataque y una constante vulneración o búsqueda de vulneración. Nosotros hace tal vez unos 3, 4 años, una cosa por el estilo, en un proceso en el que estábamos asesorando a nivel gobierno, les decíamos, nosotros como país deberíamos estar preparados con un equipo de ciberseguridad para enfrentar los riesgos de seguridad que se van a venir materializando porque ya los bienes, la riqueza y los activos por los que vienen los piratas ya no están ahí en la plantación de banano ni en la plantación de cacao. Ahora están en los bancos de datos y ahí es donde vienen a robarse esa riqueza nuestra. Por lo tanto, deberíamos estar preparados. Bueno, se materializaron incidentes, ahora ya empiezan a existir estos equipos de ciberseguridad que trabajan en pro de nuestro país. Entonces, estos son eventos que también se convierten en motivadores para que las organizaciones empecemos a entrar de forma seria en culturizarnos y en establecer sistemas de gestión de seguridad de la información. Luego, estas implementaciones, y hablo siempre de un sistema de gestión, un esfuerzo vale la pena para tratar de solventar un problema urgente, pero a veces lo urgente le quita el espacio a lo importante. Entonces, como es una emergencia, sí, logramos contener, ya está, nos levantamos, estamos empezando, estamos en la operación mínima, pero debemos establecer de manera intencional de aquí para adelante la implementación de sistemas de gestión. Entonces, les decía de inicio, desde la perspectiva filosófica, hay una visión, una misión, una razón de ser. Están los procesos de negocio que interpretan los servicios
que da esta institución. Y esos servicios están eventualmente corriendo sobre componentes de tecnología, aplicaciones que almacenan en bases de datos, que corren en sistemas operativos, sobre servidores que se acceden con máquinas de escritorio o desde el Internet, ¿verdad? Y que están corriendo en centros de datos. Eso es un árbol de activos de información que se está visualizando cómo la infraestructura de TI está siendo el habilitador tecnológico para los servicios que está dando la organización. Entonces, cuando lo abordamos, les decía, hay una capa de servicios de TI que interpreta el negocio y esa capa de servicios de TI debe tener una serie de características transversales que se las dan los sistemas de gestión. Ah, estos servicios tienen calidad. Excelente. Ya le pusimos calidad a este, a este y a este. Definimos los parámetros de calidad. También le vamos a poner seguridad. Sí, este nivel de confidencialidad, este de integridad, este de disponibilidad de la información. Así quiero estos servicios. ¿Qué estoy haciendo? A mi capa de servicio le estoy dando características de calidad de servicio, calidad. Estos servicios deben tener estos niveles de continuidad y entonces de manera transversal a mis servicios estoy pasando con sistemas de gestión. Y uno de los más importantes precisamente es el sistema de gestión de seguridad de la información, de ciberseguridad, gestión de riesgos, sistema de gestión de riesgos para todos los elementos que intervienen en la prestación de un servicio. De esa manera, aquí nosotros les hemos dibujado esta ruta. Para nosotros va a ser muy importante el poder compartir este PDF, esta presentación con ustedes. Así que ya casi van a ver que hay un registro, hay un QR. Ustedes nos dejan ahí su información y nosotros les hacemos llegar. ¿Con qué iniciamos? Un alcance del sistema de gestión de seguridad. ¿Y este alcance en qué va? En función de esos servicios que les decía, ¿a cuáles servicios les vamos a poner seguridad? Bueno, este no nos alcanza la plata, los recursos no son infinitos, así que vamos a empezar con este alcance. Siempre se define el alcance y como les decía, principios, políticas y prácticas de trabajo. Escribimos la política del sistema de gestión que trae una serie de cláusulas establecidas. Algunas son requerimientos y otras es se deberían. Unas es se debe hacer tal cosa, otra es se podría o se debería. Entonces, de acuerdo a las cláusulas. Después viene el tema de evaluación de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que si se aprovechan de una vulnerabilidad podrían materializarse y explotar esa vulnerabilidad y de ahí en adelante que nosotros ya suframos el daño o la pérdida? Entonces, esa evaluación de riesgos tiene que tener también una perspectiva de negocio. Estos son los procesos de negocio y están corriendo de esta forma en servicios de TI. Entonces, esa evaluación de riesgos nos va a dar un norte y nos va a ayudar a priorizar a qué le apuntamos los recursos que hoy tenemos. Generamos esa declaración de aplicabilidad. Eso por un concepto que es un tanto formal en cuanto a decir, estas cláusulas vamos a iniciar dándole cumplimiento primero a estas, porque la plata no nos alcanza para todos, vamos a empezar con este alcance y empezamos a implementar los controles que suban la barrera de la seguridad en los servicios que nos están resultando a nosotros críticos, a interpretación no de tecnología, sino de la gobernanza de la institución, como hablamos de inicio. Seteamos objetivos, seteamos planes y ahí arrancamos ya con proyectos. Desarrollamos las competencias de las personas y las habilidades y la cultura. En otras palabras, capacitamos a nuestra alta gerencia en estos conceptos, al Comité Estratégico Institucional. Entrenamos a nuestro equipo de TI en Cybersecurity, los entrenamos en ISO 27001, los entrenamos en herramientas de hackeo ético. Entonces viene el desarrollo de competencias, el proceso de culturización y luego viene la planificación y control operacional que nos permite a nosotros que en la ejecución diaria, ¿cuáles son los indicadores que nos están diciendo a nosotros si estamos alcanzando umbrales por los cuales deberíamos estar preocupados? Donde hayan sistemas de correlación de eventos que nos dicen, si los procesadores están llegando a tanto por ciento, la máquina no se mueve, está siempre pegada, aquí algo está pasando. Entonces cuáles son esas métricas que nos dicen desde un nivel técnico y desde un nivel también de manejo de procesos que se están alcanzando umbrales que deben llamarnos a nosotros la atención. Auditorías internas y revisión por la dirección. Esta implicación de la dirección es para asegurar que ellos destinaron recursos, destinaron fondos, destinaron plata, se implementó un sistema de gestión, se dio todo un tema de culturización, se implementó
Y ahora queremos saber cómo nos está yendo, si los beneficios pactados al inicio los estamos consiguiendo. Y luego pueden haber ya las evaluaciones de conformidades o no conformidades y las acciones correctivas. ¿A qué nos lleva esto? En 10 pasos tenemos implementado un sistema de gestión, Plan, Do, Check, Act, el ciclo de Deming, asegurando que nosotros estamos orientando la organización a una cultura orientada primeramente por cultura y segundo por un sistema de gestión que está poniendo lo importante nuestro, esos servicios y la información que se articula en la cadena de valor en un sistema de gestión que está vigilando de manera constante porque esa información esté segura, confidencial y disponible. Clarísimo, Landa, nos queda muy claro este proceso de seguridad, que es un sistema de gestión de seguridad de la información en estos 10 pasos. Ahora, también quisiera que nos hablara sobre esta herramienta que consolida la experiencia y el conocimiento de muchos años de su consultoría, de nuestra consultoría, ¿verdad? Hemos estado trabajando con empresas a lo largo de mucho tiempo y hemos podido desarrollar una herramienta que atiende todo lo que hemos mencionado en esta presentación, en este webinar, y quisiera que nos hablara un poquito de alta gestión. Efectivamente, uno de los grandes problemas con los que nosotros nos topamos en el camino es el siguiente, y yo sé que prácticamente en todas las organizaciones nos pasa esto. Cuando teníamos el pronunciamiento de la Contraloría de que tenemos que establecer un CEBRI, que tenemos que establecer control interno, que tenemos que establecer las normas técnicas, que eran el segundo apartado del capítulo 4 de control interno, del marco de control interno. Entonces, en ese momento, el ente rector que velaba por el cumplimiento era la Contraloría. Después se designó, ¿verdad?, recientemente al MISID para que fuera el responsable por esa implementación de estos lineamientos que nos está dando en un marco de gestión y de gobernanza. Pero desde entonces tenemos un problema y es los esfuerzos aislados. Nosotros llegábamos y una institución nos contrataba por ahí de la década, de la primera década de este siglo, ¿verdad? Estábamos entonces en una institución implementando un sistema de gestión de seguridad de la información. Otra institución nos contrataba y implementamos un sistema de gestión de calidad. Resulta que las personas responsables del tema de calidad ni se hablan ni conocen el alcance de los servicios que sirvieron como base para ponerle seguridad a la información. El sistema de seguridad de la información está desvinculado del sistema de gestión de servicios. Tal vez ni siquiera hay un sistema de gestión de servicios. Tal vez no se ha visualizado la capa de servicios de tecnología que interpreta el negocio como un facilitador, visualizándose siempre la tecnología como un facilitador. Luego llegábamos y hacemos, qué sé yo, una implementación de un sistema de gestión de riesgos. Si ustedes ven, y quiero que se devuelva un momento a la filmina anterior para mencionar este concepto. Todos los sistemas de gestión tienen una declaración de un alcance. Y muchas veces el alcance del sistema de gestión de calidad era un proceso allá documental solamente. Y en muchas ocasiones era solo la parte documental la que se abordaba con los sistemas de gestión de calidad. Entonces se hacía una inversión por parte de la organización en una isla por acá, en otra isla por acá, y teníamos un CEBRI por acá. Y no había un consenso ni un entendimiento único de cuál debería ser el alcance. Ahora, ¿cuál es la interpretación que hemos hecho? Es el alcance debe ser dado por la organización de lo que considere importante y prioritario. Porque si esta es mi visión, esta es mi razón de ser y la interpreto mediante estos servicios que le voy a dar al público o que le voy a dar a mis clientes o a los ciudadanos, pues ahora sí, estos servicios son los más relevantes y esta información es así de relevante. Si se operan estos procesos, por favor, póngamele a esto calidad. Y como les decía, como los servicios se escriben y después se recorren de manera transversal, ahora sí, entonces el alcance es este, pongámosle calidad y le vamos a poner continuidad, le vamos a poner seguridad, le vamos a gestionar adecuadamente los riesgos. Si estamos viendo, ahora sí avance. ¿Qué es lo que hemos hecho con el desarrollo de alta gestión? Que es un tema que empezó hace muchos años y que hoy ya lo ponemos a disponibilidad también acá en el mercado nacional. Es en un solo lugar tenemos un marco de gobernanza. Entonces, aquí está su marco de gobernanza y usted puede tener un módulo de seguridad de estos servicios que son relevantes para la misión y para la razón de ser de esta institución. Y tiene para ponerle el módulo de calidad, el módulo de continuidad, el módulo de ciberseguridad, donde cada uno de estos elementos se está viendo cómo viene a contribuir con la razón de ser de la organización.
Antes era muy difícil decir qué combinación existía entre los esfuerzos y la plata que gastamos en un tema de calidad y la que nos gastamos en riesgos, porque son equipos diferentes, con conocimientos totalmente dispares entre ellos, porque los alcances que se definieron son totalmente distintos, porque no partieron de la realidad de los servicios y de las prioridades que debió haber dado un comité estratégico de tecnología, que son los que debieron haber dado el lineamiento. De hecho, cuando esto surge, la concepción de cómo debía ser un comité estratégico, la Contraloría en ese momento, en el 1.4 de las normas técnicas, decía debe estar integrado por una representación razonable de la organización. Entonces, el jerarca deberá basar sus decisiones en materia de tecnología en una representación razonable de la organización. Esa representación razonable debería dar el lineamiento y la prioridad de qué debemos atender primero, y eso constituirse en el alcance que tenemos para ponerle ahora sí a estos servicios seguridad, continuidad, calidad y todos aquellos sistemas de gestión que nosotros queramos articular. Y obviamente dentro de esta herramienta nos encontramos el módulo de ciberseguridad como un módulo más que viene a aportar a la organización. Pero ojo, no es un esfuerzo aislado. Es súper importante que visualicemos y yo creo, Gabriel, que tienes ahí disponible, tal vez nos quedan unos pocos minutitos, pero por lo menos unos minutitos de entre ahí a la herramienta y la muestra, porque no quiero que se cierre este espacio sin que hayas por lo menos mostrado un poquito la herramienta, porque debe ser un esfuerzo que inicia desde la misión, la visión, la razón de ser, el marco de gestión, y este viene a ser un aporte más de lo que queremos darle a los servicios. Y también decirles que en la slide que sigue hay antes de hacer esa demo, pase a la siguiente para que ellos puedan llevarse, si se fueran a desconectar por alguna razón, pero yo espero que tengan ganas de conocer la herramienta y lo que sigue, pero ahí hay un QR. Por favor, tomen ahí ese QR con su celular, porque ya después vamos a hacer el agradecimiento a los patrocinadores y demás, pero como acabo de ver que se alcanzó la hora, por favor, tomen ese QR y ustedes ahí dejan el registro. Primero, para invitarlos al que sigue, que ya es un poco más técnico, ya entrando a herramientas, y segundo, porque vamos a estar dando esas demos y demás de la herramienta en mayor profundidad. Entonces, por esa razón. Ahora sí que ya tomaron ese QR, entonces regresémonos y después damos el agradecimiento también a los patrocinadores, pero denos por lo menos un abrebocas ahí, Gabriel, de lo que la herramienta es en este momento y de lo que, no sé si eso lo tienes para ahorita o lo tienes para el próximo webinar. Sí, podríamos hacer un recorrido rápido sobre la herramienta para que la conozcan, abusando un poquito del tiempo de la audiencia. Vamos a compartir. Aquí tenemos alta. Ahora les compartimos, por favor, alguno de los compañeros, Jorda o Álvaro, pongan el QR aquí en una fotografía en el chat para que todos lo puedan ver mientras Gabriel está presentando, porque ya en el chat me apareció que algunos no lo pudieron ver el QR, entonces se lo ponemos como fotografía aquí, por favor, para que lo tengan ahí. Ahora sí, adelante, Gabriel. Gracias. Bien, para mencionarles rápidamente, alta gestión es gobernanza. Entonces, desde la gobernanza establecemos un módulo que, dicho sea de paso, es gratuito. ¿Por qué es gratuito? Bueno, porque nosotros no nos vamos a dar el lujo a que ustedes digan que no quieren gobierno, o sea, no quieren la cabeza y solamente quieren el cuerpo. Entonces, regalamos la cabeza y ustedes le ponen las partes que quieran desarrollar a ese cuerpo. ¿Qué hablamos con el cuerpo? Bueno, todos los elementos de gestión. Si quieren gestionar continuidad, quieren gestionar seguridad de la información, quieren gestionar ciberseguridad, ustedes deciden, como decía don Randall, según las necesidades o requisitos de la organización en materia ya sea de cumplimiento o en materia de desarrollo de nuevas competencias o procesos, pueden elegir acá lo que mejor pues les acomode en ese momento. La idea es que puedan desarrollar todos los módulos, puedan adquirir todos los módulos y puedan desarrollar sistemas de gestión. A nivel de gobierno, esta cabeza es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se define todos aquellos aspectos relacionados con la gobernanza. Aquí definimos la misión, definimos los procesos, pueden establecer toda la estructura de procesos de negocios, procesos sustantivos, procesos de apoyo, pueden establecer también los servicios a nivel organizacional, pueden establecer
cuáles son esos servicios institucionales, el catálogo de servicios como tal, pueden establecer el marco de gobernanza, muy importante, donde ustedes definen las normativas que van a estar evaluando y les van a estar dando cumplimiento a través de los diferentes procesos que se ejecutan en cada uno de estos módulos. También tenemos cumplimiento, muy importante. Aquí los auditores pues van a venir acá y esto les va a encantar. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver las diferentes gráficas que se pueden generar a partir de las necesidades de evaluación de alguna normativa. Por ejemplo, yo quiero evaluar seguridad. Entonces, evalúo de seguridad las diferentes normativas que tengo disponibles. En este caso, por ejemplo, quiero evaluar ISO 27000. Entonces, yo evalúo y lo que inmediatamente me sale es la gráfica de los diferentes procesos que se están ejecutando en ese esquema de mejora continua. Y para eso, pues, está abordado, está orientado en las cláusulas de la norma. Entonces, vean disculpa, que hay disculpa un segundito, Gabriel. Me parece ¿sí? Que hay alguien comenta que la pantalla se está viendo en negro. Yo sí la estoy viendo bien, no sé. Si gusta, vuelve a compartir, compartir. Gabriel. Ok. Gracias, Alvarito. Voy a compartir de nuevo. Comparto nuevamente. Ahí está. Lo estamos viendo. Entonces, como ven, desde acá yo veo las diferentes cláusulas que conforman la norma y puedo ver el cumplimiento a cada una de esas cláusulas. ¿De dónde surge ese cumplimiento? De los procesos que se están ejecutando en la gestión a nivel del módulo. Entonces yo tengo módulos donde ya tengo mapeados esos procesos y tengo asociado el cumplimiento. Entonces, también puedo evaluar con un sistema de auditoría donde yo tengo ya auditorías precargadas o crear mis propias auditorías donde el auditor puede elegir los procesos y las normativas que van a evaluar y generar las gráficas e incluso hallazgos y recomendaciones. Yo puedo generar acá, por ejemplo, aquí ya hay una auditoría construida, diseñada, nada más le doy auditar y puedo ver la normativa que se está ejecutando, las cláusulas y ver algunos hallazgos y recomendaciones. Incluso puedo crear nuevos hallazgos. Entonces, el seguimiento en el cumplimiento desde la auditoría puede darse incluso desde esta herramienta y gestionarse mucho más fácil. Una de las dificultades que se tienen en las auditorías es precisamente el seguimiento al cumplimiento de los informes de auditoría y de los planes de acción que se ejecutan para dar cumplimiento precisamente a esos informes. Entonces, para no generar ese montón de papel y ese montón de informes que a veces hasta se pierden, ¿verdad? Hay mucho traspapeleo, ¿verdad? Detrás de los informes, pues lo podemos centralizar a través de esta herramienta. Esto por mencionar algunas de las capacidades y características que tiene alta gestión en materia de cumplimiento. Ya en el siguiente webinar, pues aprovechando, vamos a presentarles un poquito más sobre algunas otras características, pero don Randall, creo que eso sería. Sí, no sé si muy bien. Decirles que pues ahí quedamos a su disposición en diferentes temas. Creo que ahí en el mismo QR ustedes van a tener el espacio de seleccionar aquellos temas que son más de su interés. Pues puede ser un tema de capacitación en los temas de ciberseguridad. Esto es un webinar, pero también tenemos capacitación en profundidad a la luz del ISO 27032. También los análisis de vulnerabilidades que estamos haciendo de manera constante. Y para mí la parte más importante, la implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información o la implementación de sistemas de gestión de ciberseguridad. Y tómenos en cuenta, por favor, cuando ustedes a nivel interno requieran concientización en materia de seguridad de la información. Entonces ustedes nos llaman y eso es un servicio que nosotros le damos a la institución de manera gratuita también. Vamos con una charla, algo similar a esto, pero orientada ya a concientizar a todos los usuarios de su organización sobre el tema de seguridad de la información. Y otro que también hacemos es, le damos capacitación a su comité estratégico institucional o a los tomadores de decisiones sobre su rol en los temas de seguridad de la información. Esos servicios también son gratuitos, tanto el tema de concientización como el tema que damos hacia la alta gerencia. Ya los temas más especializados ahí sí tienen un costo, ahí ustedes nos consultan y bueno,
Agradecemos la participación de todos y a Global Teams, que es esta empresa que nos provee servicios también en la parte de desarrollo, Alta Academia, que es una plataforma de aprendizaje y desarrollo de conocimiento, Alta Gestión, que la estábamos presentando, y a quienes nos han facilitado el proceso de invitación, la Cámara de Industrias de Costa Rica y la Procuradora de Comercio. Entonces, agradecido con ellos como patrocinadores y muy agradecidos con ustedes por su participación. Tomen en cuenta que ahí van a haber una serie de servicios que nosotros estamos brindando a nivel de cybersecurity, hackeo ético y otras cosas que sé que en este momento pueden ser bien relevantes para las organizaciones, sobre todo los que quieren saber cómo dar esos primeros pasos y cómo orientar de manera positiva su organización en materia de seguridad. Nos pasamos unos minutitos. Muchas gracias a todos por esa tan buena participación que tuvimos y ojalá que nos podamos ver en el webinar que sigue, que va a ser ya de un poquito más de profundidad técnica. Les deseamos a todos muy buenas tardes. Muchas gracias por su participación. Gracias. Nos vemos. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Por aquí dejo los servicios para que nos quiera comunicarse con nosotros. Nos vemos.